qué es esto del sueño chino, pero sobre todo cómo se proyecta el sueño chino en el plano internacional. ¿Qué significa eso? Hay preocupación entre muchas personas de buena voluntad, intoxicados con la propaganda de los grandes medios transnacionales de comunicación con respecto a el proyecto de desarrollo de China, porque el sueño chino es eso, es el proyecto de desarrollo de China para el siglo XXI. Y es un desarrollo tan abarcante, tan amplio, tan extraordinario, que por supuesto ya de hace un tiempo superó las barreras nacionales y hoy tiene presencia en todo el mundo. Entonces, tomé algunas notas, un poco para tratar de entregar estas notas a fin de, perdón, a fin de señalar algunos aspectos que nos pueden orientar a entender qué es el sueño chino y cómo se manifiesta en el escenario internacional. El presidente Xi Jinping, el secretario general Xi Jinping, no es un secretario general más de los que ha tenido el Partido Comunista Chino, no es un presidente más de los que ha tenido China. Eso no lo sabía hasta que inicié la investigación para estos volúmenes, para este libro. Los colegas chinos me mandaron a estudiar cuando les planteé incluso la posibilidad de empezar a hablar del sueño chino en el año 2002 y me dijeron, ¿por qué en el 2002? Le dije, bueno, un cambio muy superficialmente, un cambio de siglo, un cambio de milenio, y pensé que era una buena manera de plantearlo. Y me dicen, no, tienes que estudiar un poco más, porque en realidad la transformación en esta nueva etapa de China se produce a partir de la llegada al poder en 2012 de Xi Jinping y todas las transformaciones que han comenzado a partir del impulso que él le ha dado. Nosotros conocemos mucho a China en tanto su impacto que tiene en nuestros países y en el mundo, pero lo cierto es que internamente en China Xi Jinping ha desatado un tsunami perdón, de transformaciones que no tendríamos tiempo para plantearlo aquí, pero que en el plano internacional viene dado inicialmente por algo que él está llamando la segunda combinación. La segunda combinación dice relación a que la primera combinación exitosa fue la combinación entre el marxismo y la filosofía antigua china. Y esa primera exitosa combinación está dando paso ahora a una segunda combinación, que es la combinación entre la gestión de la política interna y la gestión de la política internacional. Y para lograr exitosamente esto, ellos han hecho propuestas. ¿Cuáles son las propuestas chinas? Y estas propuestas chinas se sustentan en algo que el presidente Xi Jinping ha recuperado de alguna manera, que es la sabiduría china. La sabiduría china se sustenta, tiene un sustrato cultural y filosófico frente a la problemática interna y a la problemática internacional, que básicamente se sustenta en 3 puntos. Primero, la soberanía y la no injerencia. Segundo, un desarrollo, el desarrollo como un derecho de los seres humanos. En este sentido, para los chinos lo prioritario no es la construcción de la democracia, sino que es eliminar la pobreza en el mundo, hacer que todos los seres humanos tengan derecho a una vida digna y próspera. Y en tercer lugar, una gobernanza pragmática que garantice estabilidad y seguridad en los países del planeta. Para desarrollar la sabiduría china, que es el sustento de las propuestas chinas, a su vez también tiene
se construye sobre tres bases, tres pilares. Uno es la tradición, y esa tradición viene dada básicamente por la filosofía antigua, pero también por un pragmatismo político, en el sentido de que finalmente la política debe ser utilizada para resolver los problemas y no para generar más problemas. Y en tercer lugar, por la necesidad que hoy es una realidad de mostrar el éxito del modelo. Estos tres aspectos sirven para sustentar las propuestas de China. Hay una tradición civilizatoria. Esa tradición civilizatoria fundada en el pensamiento de Confucio, de Lao Tse, de Mencio, de Han Fei y de otros filósofos, tienen algunos aspectos que son fundamentales para entender la política interna en China y en particular la política exterior. Esos sustentos, hay muchos otros, pero creo que hay 4 sustentos que son los fundamentales: armonía, orden, equilibrio y moralidad. Creo que a partir de estos 4 aspectos son los que se construye la propuesta china y son los que se construye el sueño chino, que repito, no es más que la proyección del desarrollo de China en el siglo XXI. Y a partir de esto entonces es que está la gran propuesta de Xi Jinping y de China, que es la de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Inicialmente ellos iniciaron esta propuesta en el entorno, compartir una comunidad de destino compartido en Asia, pero ya hoy han ido más lejos y ahí están planteando la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Y esto se basa en el poder. Y el poder para los chinos no solamente se manifiesta en términos militares, también se manifiesta en términos económicos, también se manifiesta en términos científicos y también, algo que es muy importante, se manifiesta en cuanto a la autoridad intelectual y cultural. Volviendo a las propuestas chinas que se plantean proyectar a China en el escenario internacional, como proyectarla en primera instancia como una gran potencia económica, pero también como un gran actor normativo que haga propuestas, que establezca ideas, que proponga ideas para la gobernanza global. Y en este sentido se empieza a manifestar el conflicto, en el sentido que la propuesta china constituye una alternativa a Occidente. Es una contrapropuesta a las recetas del liberalismo tradicional, porque China ofrece otro camino de modernización. Y el camino de modernización de China está basado en la planificación estatal, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a las diferencias culturales y un desarrollo económico como motor de estabilidad política. Esto que se ha ido desarrollando internamente también se proyecta como el sueño chino en el escenario internacional. ¿Y cómo se ha concretado recientemente esta propuesta? Esta idea se ha concretado a partir de 4 propuestas. Esas 4 propuestas no las alcanzamos a desarrollar en el libro porque el libro, bueno, tiene una fecha que hay que cerrar para entregar a la edición y a la imprenta y no habían sido todavía planteadas en su totalidad. Pero estas 4 propuestas de solución, la primera es una iniciativa de seguridad global. La iniciativa de seguridad global está orientada a resolver los conflictos mediante el diálogo, mediante la negociación, mediante los instrumentos existentes para solucionar las diferencias. Una segunda, que es la iniciativa para el desarrollo global, que se sustenta básicamente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que se orienta básicamente a la reducción de la gran brecha que existe entre el norte y el sur. Una tercera iniciativa, que es la iniciativa de la civilización global, que establece
la necesidad de comprender y aceptar que el planeta, que en el planeta existe una pluralidad cultural y política, y que esta pluralidad cultural y política choca con los intentos de universalización de los valores liberales occidentales. Y una cuarta iniciativa, que es la iniciativa para la gobernanza global, que se plantea amortiguar las turbulencias del mundo, tal como está concebido hoy. Repito, una iniciativa de seguridad global, una iniciativa para el desarrollo global, una iniciativa para la civilización global y una iniciativa para la gobernanza global. Esta última parte, que es la más reciente, está planteada hace apenas un mes y medio, parte de la aceptación de que en el mundo hay tres grandes déficits en la gobernanza global. Un primer déficit es la subrepresentación del sur global. Un segundo problema, que es la erosión de la autoridad de Naciones Unidas. Y un tercero, o más bien un objetivo a lograr, debería ser lograr una mayor efectividad de las instituciones internacionales frente a la total inefectividad que han mostrado hasta ahora y que se ha hecho patente dolorosamente en el conflicto en Palestina. ¿Cuál es la propuesta de China? La propuesta de China básicamente es construir sobre la base de la igualdad soberana de los estados, no tener dobles raseros y establecer un sistema en que tenga peso realmente el multilateralismo. Todo esto orientado hacia un orden mundial más equilibrado, de carácter multipolar, en el que el sur tenga más posibilidades de opinar y de decidir, de votar, de participar, en que exista una alianza, en el que China se plantea hacer una alianza con el sur global sobre la base de una relación entre iguales, en que prime el principio de ganar. China se propone como un garante de la estabilidad sobre la base de su modelo, un modelo alternativo, exitoso, y en ese sentido se plantea disputar en el terreno normativo a Occidente. En tanto el modelo es exitoso, en tanto ha sacado a centenares de millones de seres humanos de la pobreza, en cuanto produce un desarrollo y una mayor felicidad para los seres humanos, ¿por qué no aplicarlo en todo el planeta? Y en este sentido, el modelo chino y la realización del sueño chino tiene que ver con proponer alternativas que apunten en otra dirección y no en la dirección que señala el capitalismo y que ha mostrado un estruendoso fracaso cuando observamos las cifras en cuanto a mortalidad infantil, en cuanto a cantidad de camas por habitante de los países del sur, en cuanto a enfermedades curables que no lo son, en cuanto a personas sin vivienda, en cuanto a personas sin agua, etc. Esta propuesta, que se enmarca en la realización del sueño chino, es la contribución que China quiere hacer al mundo. Esta propuesta, apoyada en el sur, orientada en primera instancia hacia el sur, donde China considera que es posible su realización sin copia, sino que adaptada a las condiciones de cada país. China no se propone exportar su modelo, China solamente se propone mostrar su modelo y hacer entender que es posible un modelo alternativo al de Occidente, al capitalismo, en que los pueblos puedan realizarse como seres humanos. Repito, básicamente las condiciones son un respeto a la soberanía, y en ese sentido ha ido ganando espacio. La propuesta china ha ido ganando espacio en el sur porque
las relaciones y los acuerdos que se producen con China no están sujetos a irrespeto a la soberanía de los países, injerencia, todo lo contrario, hay un respeto, un respeto escrupuloso a la soberanía y a la decisión que cada país tome respecto de su desarrollo, pero también hay que decirlo, hay cierta cautela en algunos países porque tienen temor ante la asimetría de este país gigantesco de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y 1.400 millones de habitantes. Pero ha ido ganando espacio, eso es indudable. En el sur global ha ido ganando espacio las relaciones de China, sobre todo con África y con Asia, menos con América Latina, pero también se manifiesta, ha ido ganando espacio. Y por supuesto hay un rechazo en Occidente, en Japón, en Corea del Sur y en Australia. Incluso la Unión Europea lo ve como una disputa a sus valores que considera universales y que están entrando a ser cuestionados en los hechos por la acción de China. El éxito del sueño chino, el éxito depende de que se concreten las acciones, de que se concrete el modelo, de que se concrete la propuesta internamente en China, y en la medida que sea exitosa en China y a través de iniciativas como el cinturón y la ruta de la seda, como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y otras iniciativas en las que China está participando activamente, su concreción van a permitir efectivamente mostrarle a los pueblos del mundo que es posible desarrollar un modelo alternativo. O sea, no puede quedarse en una retórica vacía, en propuestas que no se cumplen, porque va a ser más de lo mismo. Creo que en esto, y particularmente en América Latina, la primera tarea, lo que digo cada vez que me reúno, hace poco me reuní con una delegación china de alto nivel que vino aquí a Venezuela, me preguntan cuál es la primera tarea y siempre digo lo mismo, la primera tarea es conocernos, no nos conocemos. Y no solo somos países distintos, somos civilizaciones distintas, con un sustento cultural, tradicional, histórico distinto, y en esa medida no hay, como los propios chinos dicen, no hay verdades universales, pero creo que yo les digo a ellos, ustedes tienen que hacer un mayor esfuerzo por entendernos, por comprendernos, por conocernos, igual tenemos que hacerlo nosotros. Y en esa medida, limar asperezas, eliminar contradicciones y aprender el uno del otro. Creo que en esto se sustenta la posibilidad de la realización del sueño chino que hemos querido exponer con mucho más detalle, por supuesto, en este libro, porque creo que esta podría ser una palanca estratégica para el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Sergio Rodríguez Helfenstein, quien nos hacía un repaso, digamos, con los principales temas que aborda en este libro que estamos comentando junto a ustedes en este especial de Trinchera de Ideas. Nos referimos a la realización del sueño chino de Sergio Rodríguez Helfenstein. Saludar a todos y todas quienes nos están viendo en vivo y en directo el día de hoy por las diversas plataformas asociadas a Trinchera de Ideas. Y bueno, este es el momento donde pueden hacerle preguntas a Sergio, a Fernando, a Patricio desde el chat y los podemos ir comentando. Yo quería igual ir presentándole algunos de los comentarios que nos han dejado el día de hoy, porque si no después nos dicen, oye Nicolás, yo escribo ahí, nadie me pesca. Así que miren, a ver. Gloria Galvez nos dice, la América bolivariana, un saludo a Gloria, quien siempre nos acompaña. Carolina, que nos escribe regularmente desde Caracas, Venezuela, nos dice, me llama mucho la atención todo el énfasis que China dedica a lo global. ¿Puede interpretarse como deseo esta necesidad de ser otro hegemón? ¿El hegemón bueno? ¿Es absurda esta reflexión? Ahí Carolina nos comparte una
una pregunta que surge, ¿verdad? Y que el miedo frente a este gigante asiático. Y hay una reflexión que tú podrías abordar, Sergio. Mira, antes de eso quería compartirte otro de los comentarios. Luis Arellano nos escribe desde Santiago de Chile. Un saludo para Luis también. Nos escribe Karen. Gloria también comentaba durante la presentación de Sergio Rodríguez Helfenstein la importancia del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, Genoveva Bustamante, como siempre, nos escribe desde Winnipeg, Canadá, mandarle un saludo a ella y seguir invitándolo a que le puedan realizar preguntas directas a profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Pero Sergio, te cedo la palabra. Ahí Carolina te hacía una Sí. pregunta. Bueno, yo creo que ninguna reflexión que se hace con buena voluntad es absurda. Es una reflexión que surge de la duda, de la inquietud, de la pregunta, de la indagación, de la necesidad de saber, y en esa medida cualquier reflexión es válida siempre que se haga con buena voluntad y respetando el pensamiento del otro. Mira, yo tengo 10 años yendo a dar clases a China. He conversado con muchos colegas académicos, profesores, pero también con políticos, con jóvenes, estudiantes. Me ha tocado también conversar con algunos empresarios, con gente, no sé, me pongo a conversar con gente, con la traductora, por supuesto, con personas en los mercados, en las carreteras. Paramos a veces en la carretera porque me interesa conversar con los campesinos que están vendiendo sus productos a la orilla de la carretera. Es decir, he tenido la posibilidad, he recorrido ya 15 provincias en China y yo nunca he escuchado a un chino decir: nosotros somos o queremos ser los primeros del mundo, estamos primeros en esto, vamos a alcanzar a Estados Unidos, queremos... o sea, no existe eso. Eso de la hegemonía, además, está prohibida constitucionalmente en China, está en la Constitución china, en el preámbulo de la Constitución está expresamente prohibida la hegemonía. Entonces, en China lo que se han hecho son planes de desarrollo, planes para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, para la elevación de las condiciones de vida. Y en esa medida, por cierto, por ser un país tan poblado, por ejemplo, cuando China eliminó la pobreza extrema en el año 2020, eso tuvo un impacto mundial, porque claro, estamos hablando en ese momento era creo que el 19% de la población mundial, entonces se elimina la pobreza y eso tiene un impacto en las cifras mundiales. Pero eso no significa que China esté compitiendo por ser primer lugar mundial de nada. Jamás he escuchado hablar de la competencia, de ser el primero, de ser superiores. Jamás he escuchado eso de parte de China en ningún estamento con los que me ha tocado intercambiar. Entonces, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que estamos saliendo de la hegemonía estadounidense y que antes tuvimos la española, después la británica, después la estadounidense y que ahora vamos a caer en la hegemonía china. Eso es parte del discurso occidental, de las lógicas y de los valores occidental que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con China. Y no se trata de un hegemón bueno, sino que se trata simplemente de que no va a haber una hegemonía porque el presidente Xi Jinping en un país de 1.400 millones de habitantes y 8 millones de kilómetros cuadrados recibe al primer ministro de Grenada, que tiene 110 kilómetros cuadrados y 125.000 habitantes, de igual a igual. Se establecen los mismos parámetros de relacionamiento, se establecen los mismos acuerdos de cooperación en función de las capacidades y las potencialidades de cada uno de estos países, entendiendo la enorme diferencia que tiene uno sobre otro, y no hay ninguna aspiración. Jamás alguien podrá ver en algún acuerdo
de cooperación, en algún tratado firmado por China, que haya una imposición en el sentido de que haces esto o te pongo una base militar, haces esto o participa en un conglomerado militar o te invado, o yo te tengo que imponer tu poder judicial o tu presidente o tus parlamentarios. Eso no existe, nunca ha ocurrido y nunca, jamás nadie lo ha visto y jamás nadie lo va a ver. Y no solamente porque la actual dirección política de China no lo plantee, sino que es una tradición china. China muy pocas veces ha salido de su territorio para participar en guerras en el exterior. Solamente en 2 ocasiones, en 5.000 años de historia, las invasiones de los hunos a Europa no son consideradas como invasiones propias porque ellos estaban invadidos por los hunos que eran mongoles. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, tendríamos que llegar a la conclusión que las únicas guerras en las que China ha participado fuera de su territorio fue la guerra de Corea en el año 53, cuando ellos mismos corrían peligro ante la agresividad de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Y otro hecho lamentable que fue la invasión en el año 1986 a Vietnam, que por suerte fue resuelta rápidamente y hoy existe un excelente nivel de relaciones. Hay otros elementos para mostrar que no hay una ambición hegemónica. Estados Unidos tiene 800 bases militares fuera de su territorio. China tiene 2. En una de ellas hay 15 soldados en Sri Lanka, que es una base de escucha para monitorear el paso de los cargueros que vienen del Golfo Pérsico cargados con petróleo, y la otra en Djibouti, un lugar también donde existen bases militares de casi todas las potencias. Muy curioso eso, que existen bases militares de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, y también de China, también en un lugar de mucha tensión en el planeta, una pequeña base que no tiene más de 70 soldados. No hay más bases militares de China en el exterior, y hay otra prueba irrefutable de que no hay una ambición china hegemónica, y viene dada por el hecho de que Estados Unidos tiene 11 portaaviones, algunos de ellos nucleares, se mueven con energía nuclear. Y China tiene 3 portaaviones, uno muy antiguo que compró en Ucrania cuando desapareció la Unión Soviética, y después construyó 2 más. El último de ellos fue construido y botado al mar hace muy poco tiempo, y es muy curioso porque ese portaavión se desplaza con energía convencional. Y cuando los satélites sacaron las fotos satelitales, valga la redundancia, no entendían cómo era posible que China en el siglo XXI construyera un portaaviones con desplazamiento de energía convencional. Y es porque no lo van a mandar lejos de sus fronteras, no lo van a mandar a América Latina a invadir, ni a África. Es un portaavión que se puede abastecer porque va a estar siempre en la cercanía del territorio chino, impidiendo que haya un acercamiento en un eventual conflicto, un acercamiento de la aviación que pueda ser evitado en territorio marítimo. Es decir, las Fuerzas Armadas chinas no están fuera del territorio chino, no hay el desarrollo militar de China no está orientado para dominar el mundo, está orientado básicamente como una fuerza armada cuyo principal forma de lucha es la defensa. De esa manera están organizados y estructurados, y creo, Carolina, que no debe haber ninguna preocupación en el sentido de que China pueda transformarse en otro hegemón.